cuando llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo has venido a libertad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Aleluya. ¿Cuántos somos libres, hermanos? El Señor llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestras deudas. Por eso somos libres, Jesús. Confiéselo. Libre. Soy 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 libre. Confiéselo, mi hermano. Soy libre. Soy libre. Soy libre. Yo soy sano, soy libre en Jesús. Allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Gracias, Señor. Gracias te da mi vida, Señor. Gracias, Jesús, porque somos libres, Señor. Gracias porque somos sanos. Somos victoriosos, Jesús. Aleluya. Y cuando Él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las sinagogas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio habló en lengua hebrea diciendo: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Quiero hablarle entonces en esta tarde bajo el tema: la religión no fue suficiente.
De eso le hablaba en el principio. La religión no fue suficiente, y esto lo vamos a ver en el desarrollo de la defensa de Saulo de Tarso, quien es el que se defiende, quien llega a adquirir el nombre de Pablo, que significa el más pequeño. Número 1, Pablo se identifica como un verdadero judío. Cuando usted ve lo primero que hace en el verso 1 del capítulo 22, él se identifica como un verdadero judío. El método de atención que usa para tener al pueblo en silencio, el método de atención que usa es el idioma. ¡Qué precioso! Mientras todos piensan que arrastran tal vez un egipcio, un griego o un gentil común, cuando le permiten hablar, él levanta la mano. Esta era una señal de pedir audiencia, de pedir permiso. Al levantar la mano, con solo levantar la mano, los judíos identificaban a alguien que conocía su religión y de qué manera se podía introducir una plática. Así que Pablo hace su introducción como un judío. A esto le agrega el idioma. Él no les va a hablar en griego, él no les va a hablar en otro idioma, ya que lo que los traen es judío. Él va a hablar en el idioma judío. Inmediatamente que escucharon que él dominaba el idioma, hubo un silencio y hubieron preguntas. ¿Pero quién es este hombre? A esas preguntas él va a responder en su defensa. Hermanos y padres, yo verdaderamente soy judío. Usted se puede imaginar el silencio que ocasionó, pues traen a un hombre que para ellos no tiene el derecho de invadir su nación y de cambiar su religión, pero escuchando que es un judío, hay un silencio total. ¿Y por qué habla en el idioma hebreo? Porque el apóstol Pablo es dotado en todo tipo de ciencia. Dios lo ha preparado desde el principio, aunque él no lo sabía. Pero era un escogido especial de Dios, apto para estar ante reyes, ante gente humilde y ante cualquier tipo de persona. Tenía la capacidad y la cualidad para poder defenderse. No hay método mejor para captar la atención de los oyentes, sino en un idioma que se entienda a perfección. Quizá usted se dio cuenta que antes de predicar hice una invitación a los que no entienden el español a claridad. ¿De qué me sirve estar aquí gritando si hay gente sentada que su idioma original es el inglés? Por más que me desgargante, no va a salir edificado. Pero si le hablo el idioma que usted entiende, o a su oído llega el idioma que usted entiende, en primer lugar, me prestará atención. En segundo lugar, se va a edificar y nos pondremos de acuerdo. Y esto es lo que el apóstol Pablo trata de explicar. Es una de las teorías más dominadas en él, que para poder hablar a los demás hay que hablarles en el idioma que lo entiendan. Es Pablo quien escribe Primera de Corintios 14, 19. Y mírelo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. ¿A qué se refiere esto? Pablo no iba a desmedirse hablando lenguas extrañas cuando estaba en la iglesia, si los que están sentados no entendían el idioma angelical de las lenguas que Dios reparte. Así que él se limitaría a hablar en el idioma que todos entendieran, para que todos fueran edificados. Y como esta es una de sus tesis, también lo aplica en la defensa
con la acusación que hay contra él respecto a la religión que él ahora representa. Pero Pablo les va a hablar en la lengua materna, en la lengua que él conoce y domina también, como dominaba el griego. Lo dominaba a perfección. Así que ahora hablará en lenguas que le entiendan todos, esa multitud, porque él quiere que todos ahí sepan su defensa. El idioma y el lenguaje de costumbre usado en el pueblo judío. B, varones hermanos. Esto es con lo primero que entra. Se identifica con ellos y también les dice padres, término de mucho respeto para los judíos. Usted que está viendo el texto ahí, mire la manera con que él comienza su defensa. Varones, hermanos y padres. Esto atrajo gran silencio. Los judíos acaban de entender que tienen frente a él no a cualquier individuo. Este es un rabino. Este es un maestro. Este es alguien que sabe hablar y cuándo debe de hablar. Y sabe cómo defenderse y qué palabras usar para que sus oyentes estén atentos. ¡Qué maravilloso! Varones, hermanos y padres. ¿Qué está diciendo? Pero ¿a quién traen? Le aseguro que inmediatamente esta multitud se dividió en el pensamiento y se detuvieron. Hasta un momento era la víctima que arrastraban para matar. Pero ahora hay una atención. Hay que escuchar lo que va a decir. Se refiere a los ancianos y maestros judíos. Pablo rogó que lo escucharan, y esta era la manera con que se pedía la audiencia para poder hablar en un grupo eclesiástico conocedor de la ley y de todos los estatutos. Hermanos y padres, permítanme hablar. Cuando él dice esta expresión, inmediatamente olvidaron al gentil, al hombre extraño. Es un hermano, es un judío, pero ¿qué estamos haciendo? Hay que escucharle. Dios ha preparado gente. Dios tiene gente profesional que puede defender la causa con palabras claras y hacer entender aún a aquel más renegado. Porque Dios es Dios en el cielo y también en la tierra, pueblo santo. Cuando él dice se me permite hablar en mi defensa, es apología. En nuestro idioma, apología originalmente significaba defensa. Y es con ese sentido que todavía aparece en el término teológico apologética. Cuando Pablo levanta la mano, él pide que se le dé permiso para la apología. Él dice, ¿me permiten la apología? ¿Eso qué es? ¿Me permiten defenderme? ¿Permiten que hable? Claro, se le va a permitir. Todos entienden lo que está diciendo. Todos quieren oír qué va a decir ese hombre que los tiene ahora confundidos. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué habla también el hebreo? Pero su vestimenta parece romano. ¿Quién es en sí? Bueno, es el escogido del Señor. Quizá del mundo te puede confundir con cualquiera, como insignificante. Solo dile al mundo que te permita hablar. Y cuando hables, no hables con lenguas de la tierra. Habla con el lenguaje del cielo. Habla con el lenguaje de Dios. Y el mundo te va a poner atención. Él no les va a hablar en un idioma que no conozcan. Él les va a hablar en el idioma que la ley se escribió. Para mostrarles que no solo conoce el mandamiento, sino que lo entiende y que fue un fiel guardador de ello. Pablo va a hablar en ese idioma. Él quiere que sus oyentes sepan que él no es un violador de la ley y que no está en contra de los principios de Dios. Entiende la ley y domina el lenguaje, entiende el principio y el concepto de la ley. Es lo que les quiere enseñar cuando habla en el idioma hebreo. Ya que esta es la acusación por la cual le tomó la multitud y por la cual lo quieren matar por acusaciones que él es un traidor a la ley de Moisés. Entonces Pablo
levantando la mano, les dice: varones, hermanos y padres. Cuando se oye la palabra padre, nosotros no solamente pensamos en maestros y ancianos. El judío usaba la palabra padre para Abraham, para todos sus antepasados. Y Pablo tiene ese lenguaje, es refinado en el lenguaje y tiene la atención del pueblo ahora. Qué precioso, qué maravilloso es Dios. Dios puede transformar al hombre más corrupto y más malo en una paloma mansa y humilde, en un cordero de Dios, en un corderito humilde y apto para lo que Dios lo llamó. Al dirigirse a la multitud judía, el apóstol empleó prudentemente el arameo y no el griego. Tan pronto como oyeron que les hablaba en su lengua materna, quedaron agradablemente sorprendidos y sus gritos quedaron acallados al menos por un momento. Dejaron de gritar, dejaron de acusarle y van a esperar que hable en su defensa. Pablo comenzó su defensa identificándose como un judío. Hechos 22 y el verso 3. Lo tiene usted. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Oiga esto, pertenecía a Roma, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Otra vez repite, padre, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Qué manera de hablar. Entonces dio el lugar de su nacimiento, Tarso de Cilicia, de la que estaba justamente orgulloso de ella. Podemos verlo en Hechos 21:39. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Mire cómo presenta él su ciudad. La presenta como una ciudad no insignificante. ¿Entiende este idioma usted? Presenta que donde él nace es una ciudad muy conocida, muy populosa, muy identificada. Aparentemente han salido grandes pensadores de ahí. Esta es una ciudad no insignificante. Lo que quiere decir es lo siguiente: muchos han oído de ella. En tercer lugar, fue criado en esta ciudad de Jerusalén. ¿Y cómo? Educado a los pies de Gamaliel. Schuer, uno de los comentaristas, dice: hay que notar lo siguiente: los alumnos se sentaban en el suelo durante la instrucción del maestro, quien estaba en un lugar elevado. A esto se refiere Pablo cuando él se identifica como judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en Jerusalén, a los pies de un gran maestro, el maestro arriba y él sentado como un gran alumno de aprendizaje estricto. Era el apóstol Pablo. Así me crié en la ciudad en la que estoy. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Es conocido su ciudad, conocida su religión, conocida su ideología, conocido todo. Él se presenta. Número 2, la religión que practicaba. ¿Cuál era? Habían algunas religiones muy representadas en tiempo de Pablo. Número 1, los fariseos, a quien Pablo, o con quienes Pablo se identifica. Número 2, los saduceos. Número 3, los esenios. Y número 4, los celotes. No los que se come usted de la mata. Estas 4 religiones predominaban en el tiempo de Pablo, pero la religión número 1 eran los fariseos. Nosotros tenemos un concepto malo de los fariseos, y el concepto lo tomamos porque Jesús identificó algunas de sus hipocresías.
¿verdad? Los fariseos es aquel grupo que le gusta captar y llamar la atención de los demás. Se ponían ciertas filaterías para atraer la atención de los demás. Y querían ser llamados maestros, querían ser llamados rabinos y que la gente los respetara. Bueno, y el solo hecho de identificarse a qué religión pertenece usted, disculpe, como lo hacemos hoy en día, a qué iglesia pertenece usted. Si el hermano es bautista, le dice: yo soy bautista, digo bautista, ¿verdad? Y si usted es pentecostés, usted dice: yo soy pentecostal, pero es pentecostés, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Ay, mi iglesia se llama Ríos, y lo hace con 3 o 4 R's. Ríos de agua viva. Y a veces ni gotas saltan. ¿Dónde está la iglesia Ríos de agua viva? No se oye. Amén. Pero cuando nos identificamos, estamos: su doctrina, mi doctrina, sana doctrina, pentecostés. ¿Qué crees? Creo en los milagros, creo en la salvación por gracia, soy premilenianista, soy pretribulacionista. Alaba su nombre. Y lucho para ir al cielo. Ay, este es un cristiano de a de veras. Bueno, cuando un fariseo se le preguntaba, o cuando un individuo se le preguntaba: ¿y cuál es tu religión? El fariseo: soy fariseo. Oh, cuidadito. Eso significa los que estaban aparte. Cuidado. Esa era gente santa. Esa no se mezclaba con el vulgo. Eran gente apartada, eran gente distinguida. Y Pablo dice: y conforme a mi religión, fariseo. Pero no cualquier fariseo, fariseo de fariseos. Número 1, les acabo de presentar 4 grupos de religiones, teniendo el número 1 los fariseos. Los fariseos formaban un partido religioso puritano y eran sucesores de los Hasidim, los piadosos del siglo II antes de Cristo. Ellos fueron los que suplantaron. Cuando este grupo desaparece, aparecen los fariseos. Su principal interés de este grupo era la observación de la ley. 2, daban el mismo valor y autoridad a sus tradiciones que a las escrituras. 3, creían en la existencia de ángeles y demonios. 4, creían en la vida después de la muerte. 5, daban gran énfasis al aspecto práctico de sus enseñanzas, como la oración y el arrepentimiento y las obras de caridad. 6, aunque eran pocos en número, su influencia social era enorme. 7, la mayoría de los escribas pertenecían a este grupo. 8, su rigidez y separatismo de religión los identificaba claramente ante cualquier otra organización. Y 9, Jesús no criticó la ortodoxia de sus enseñanzas, sino su orgullo y su falta de amor. ¿Cuánto alaban al Señor? Jesús no criticó lo que ellos los identificaba. Con lo que Jesús criticó fue su falta de amor. Jesús dijo que estos individuos se metían a las casas de las viudas con falsas filaterías y despojaban las casas de las viudas. Eso molestó al Señor. Por eso le dijo a sus discípulos: aquello que los fariseos les dicen que hagan, háganlo. ¿Cuántos han leído eso?
pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Entonces Jesús es claro, Él no estaba en contra de esos principios que los identificaba, estaban en contra de esas acciones que ellos practicaban. ¿Y cuántos creyentes nosotros a veces somos lo mismo? Nos levantamos el cuello que somos de la iglesia mejor, pero nuestra actitud nos delata. Si usted o yo somos cristianos y venimos a este lugar como cristianos, caminemos allá afuera como cristianos. No solamente hablemos, interesémonos en las necesidades de los demás. No nos aprovechemos de la necesidad de los demás. Porque Cristo nos ha llamado a hacer la diferencia en este mundo. Y aunque a algunos le pese, Cristo nos ha cambiado. Cristo nos ha hecho libres, nos ha regenerado. Y debemos de vivir como tales. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Mire, lo acaban de agarrar, lo toman, él pide la palabra, lo arrastran. ¿Quién es? Lo conocía el sumo sacerdote, lo conocían los religiosos, lo conocían los ancianos, lo conocían todos, y se estaban haciendo de la vista gorda. Pero Pablo dijo: solo permítanme hablar y voy a delatar a este montón de hipócritas. Señores, el sumo sacerdote sabe quién soy yo. Él me hizo las cartas y las firmó y me conoce, estudiamos juntos. Los ancianos saben quién soy yo. Ellos firmaron las cartas y me dieron orden estricta que fuera por los hermanos para que los arrastrara y los intimidara. Ellos lo saben. No me vengan con que no me conocen. Esta es una defensa. Se le ha permitido hablar y va a hablar. Ahí están los que lo van a juzgar. Nadie dice quién es Pablo. Y cuando él habla, él dice: todos los que son de rango aquí me conocen. Es más, algunos estudiaron conmigo. Estuvieron juntos con Gamaliel y yo. Ahora no me conocen. Hermano, yo soy judío. Esto es precioso, hermano. Cuando nosotros vemos que Dios ha levantado hombres con capacidad y valentía, que no se intimidan ante las circunstancias, que no corren cuando las cosas se ponen duras, que se mantienen firmes y están dispuestos a morir por Cristo si es necesario, pero van a decir la verdad. Que esto es lo que pasa. Muchas veces los cristianos se intimidan. Y solo ellos saben que son cristianos. Nadie más sabe que es cristiano. En el trabajo no saben que es cristiano. En la escuela tampoco saben que es cristiano. En la universidad menos, lo van a criticar. Porque la universidad dice que nosotros venimos de la evolución. Entonces si él dice soy cristiano, me van a hacer bullying. Porque te hagan bullying, pero habla verdad. Dile que conoces a Jesús. Dile que sabes lo que estás estudiando y que conoces a Cristo con claridad y que Cristo te llamó. Número 1, el sumo sacerdote lo sabe. Número 2, los ancianos. Hechos 23, 1 al 3. Cuando lo tenga, dígame amén. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, me encanta esto. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas golpear. Hermano, yo siento a Dios y su presencia aquí. Bendito sea su nombre. Mi cabeza hormiguea de la gracia y de la presencia de Dios. Oiga el tono que usa Pablo. Dios te golpeará a ti. No le dice usted. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Eso me hace ver que conocía al individuo que está ocupando un rango en lo eclesiástico. Dios te va a golpear, pared blanqueada. Estás aquí ahora para juzgarme bajo la ley. Y quebrantando la ley me mandas golpear. Aleluya.
Eres un hipócrita. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Es que lo conoce, es que sabe de qué pata coge el sumo sacerdote. Y Pablo ha estado con él, ha convivido con él, y ahora se la está llevando de muy estricto en la ley. Y Pablo sabe qué clase de artimañas tiene. Habla del complot que había en la comunidad de los ancianos en contra de la iglesia. Por eso Pablo dice, lo sabe el sumo sacerdote y lo saben los ancianos. Yo también lo sabía y ahora no me conocen. Muy bien, les dice Pablo. Había un odio en común que, según su punto de vista, demandaba castigo de las autoridades eclesiásticas para el pueblo de Dios. En el verso 5, Pablo les recuerda a qué y para qué iba a Damasco. Ese día que marcó la separación de su grupo mismo, que ahora se hacen los desconocidos y le interrogan. Y Pablo dice, el sumo sacerdote me conoce, los ancianos me conocen y saben quién soy. Pablo también les hace ver que tiene cartas firmadas por ellos, que les puede refrescar la memoria olvidadiza que ahora aparentan tener. Yo me gozo cuando le digo, ¿cuántas veces pensamos que estamos bien firmes? Esta es mi religión, de aquí nadie me mueve. Mira, el día que te encuentres con Cristo te va a mover, te va a sacar y te va a hacer cambiar de opinión de lo que hasta ahora has pensado de tu religión. Este es un hombre que cambió de religión y ahora representa a Cristo. Salieron de una cuneta donde estaban tirados y ahora dicen, no me avergüenzo. No, cuando Pablo dijo no me avergüenzo del evangelio, es que él viene de un rango alto, él viene de conocimientos elevados, él se rozó con gente grande. Ahora, por causa de Cristo está sufriendo, pero aún en esta condición él dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Cuando la religión te desconoce, recuérdales, porque ya no incurres en la misma maldad. Porque ahora la religión nos desconoce. Gente que cargó junto en algún momento el mismo muerto en la espalda, llevando lo que llamaban la procesión. ¿Usted se recuerda cuando le tocaba que cargar aquellos grandes bultos? Llevaba un muerto en la espalda y ahí usted contento porque iba tirando incienso por todos lados y usted con aquella gran cosa en el hombro. Pero gracias a Cristo te salvó y te rescató. Te sacó de esa ignorancia donde vivías. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Ahora eres libre. Y sabes que a Dios no lo anda cargando ningún hombre. Él nos carga a nosotros. Amén. Él no está muerto, Él está vivo, iglesia. Vive por los siglos de los siglos, mi Señor. Primera de Pedro dice, ¿por qué nos extrañan? ¿Y por qué se preguntan? Ya no corres de la misma manera como antes. Primera de Pedro 4:4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pablo le recordó esto a los religiosos de su tiempo. Ahora no se acuerdan de mí. Recibí cartas de ustedes, de los ancianos, las firmaron. Ahora se hacen que no me conocen, pues sí me conocen. Alaban al Señor. Tercero, el celo por su religión, que lo vimos en la introducción. ¿Qué es lo más que Pablo presenta? El celo por su religión. ¿Qué es celo o celoso? La palabra celoso se deriva de celote. Amén. Cuando Pablo identifica su religión, yo soy fariseo de fariseos, celoso de mi religión, como lo sois todos vosotros. Ahora, ¿qué es un celoso? Era un celote. El término celota, que es el original, en hebreo, kainí, frecuentemente usado en su forma plural, kai, naim, significa alguien que cela por Yahvé. El término deriva del griego celotes, emulador, celoso, admirador y seguidor. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso Pablo dice, yo soy fariseo de fariseo,
Y por cierto, celoso de mi religión. Él utiliza la expresión, soy un celote. Cuando Pablo se identifica, él deja claro, yo soy fariseo, pero soy fariseo no de ese montón. No, yo soy celoso, yo soy fariseo de fariseos y soy un celote de ellos. Eso fui. Así que quieren saber quién soy yo. También lo sabe el sumo sacerdote y lo saben los ancianos, con quienes nos confabulamos y nos pusimos de acuerdo para matar hermanos por mi celo. Y no se me haga de la vista gorda, sacerdote, porque usted me dio las cartas. Y los ancianos y los barbudos aquellos ahí, y ustedes dejen de andar escondiéndose bajo el manto. Ustedes firmaron las cartas. Y por orden de ustedes yo salí, iba rumbo a Damasco. Ustedes lo saben. Entonces, para que podamos entender el vocablo celota o celote, he pasado a ser sinónimo en varios idiomas. Realismo y militante, Pablo era uno de estos. Celote significa alguien que tiene celo exceso por el grupo a quien él representa o con quien se identifica. Es decir, si usted me dice a mí que es cristiano y es un cristiano celote, usted tiene que tener celo por Cristo. Usted y yo debemos estar dispuestos a dar la vida por Cristo. Hechos, capítulo 26, verso 4 al 5. Vaya a ver esto. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Oyó cómo se identificó? La más rigurosa de las religiones. No dice conocí la iglesia o conocí, no, viví siendo un fariseo. Y esta secta es rigurosa en la aplicación de sus principios. Y yo me sujeté y vivía lo que decía, no solo lo hablaba. Esto es lo que está diciendo Pablo. Nosotros debemos de vivir lo que decimos que somos. Si somos creyentes, vivamos como creyentes. Si no somos creyentes, pues vivamos como mundanos. Pues para el cabo el infierno le espera. Los creyentes debemos de vivir como creyentes. ¿Para qué vivir en dos aguas? O eres frío o eres caliente. O te arrepientes o eres del mundo. Porque si no eres frío ni caliente, dice la Biblia, yo te voy a vomitar de mi boca. Ahí dicen gente por ahí que salvo siempre es salvo. Pero lo que identifica este verso es que hay individuos que ya fueron recibidos por Dios y hace una identidad, de mi boca te vomitaré. Ya estaban en Cristo, pero no continuaron en Cristo, sino que fueron desechados por su conducta, por sus acciones, porque andan defraudando el evangelio de Jesucristo. Y si eres un celote, ten celo de Dios. Porque hay gente que sí es celote, pero de la mujer. La mujer no puede voltear a ver a algún lado porque, hey, ¿a quién estás viendo? ¿Crees que no te estoy viendo? ¡Ja! O sea, el pobre hombre tiene que andar así en la calle. Pues tiene una mujer que Dios guarde. Si vas a usar celo, usa el celo de Dios. Amén. Y va a ver que Dios te va a bendecir. A su nombre. Eran judíos que se armaban y venían en contra del romanismo y de la postura romana entre el pueblo judío.
Así que se levantó un grupo llamado celotes. Estos celotes representaban un grupo político sanguinarios, terribles como los terroristas. Estaban dispuestos a morir por su nación, a morir por sus principios. Y Pablo está dispuesto a morir por lo que cree, a morir por Cristo si es necesario. No soy cualquier religioso, no soy un montón de esos que dicen que son fariseos. Yo era un verdadero fariseo, pero ya no lo soy. Porque ocupado en esto iba, dice Pablo, hasta que Jesús interrumpió mi camino. Yo no estoy parado aquí porque mi papá me llevó, se lo he dicho muchas veces. Yo no estoy parado aquí porque mi mamá me llevó a la fuerza a la iglesia. Yo estoy parado aquí porque Jesús interrumpió mi camino y me salvó. Yo estoy parado aquí gritando porque Jesús, cuando era un joven de 15, 16 años, me llamó a predicar. Yo estoy aquí porque Cristo metió su celo en mi corazón. Y después de más de 43 años, sigo diciendo que Cristo es mi Salvador y que Él es mi todo y que tengo celo en mi corazón por Él. No hay nada de conexión con Dios. Puras religiones muertas. Y Cristo quiere que sientas su celo, quiere que sientas su espíritu, su poder en tu vida. ¿Cuántos lo alaban? Y Pablo no es que pertenecía al grupo de cuatreros como eran los celotes. Era el mismo sentir que él tenía por Cristo. Por eso se identifica como un celote, como un hombre de celo por lo que cree. Si representó al fariseísmo, lo hizo con celo. Ahora representa a Cristo y lo hace con celo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El carácter de Pablo, perseguidor a muerte de la iglesia, para identificar con su celo cómo él sentía celo por su religión, y para mostrarlo perseguía a la iglesia a matar a los creyentes. Era un terrorista en la persecución de los hermanos de la iglesia primitiva. Él nos cuenta su testimonio. ¿Cuántos lo quieren saber esta tarde? Porque ya habéis oído acerca de mí, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celote de las tradiciones de mis padres. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ese es el testimonio de Pablo después de convertido. Si algunos andan presumiendo que son judíos, dice Pablo, yo soy más que ellos. ¿Por qué era más Pablo que ellos? Yo soy de la tribu de Benjamín, y Benjamín es hijo legítimo de Jacobo y de Raquel. Y todos mis demás hermanos o los hijos de Jacob no eran hijos de matrimonio. Pero yo soy hijo de matrimonio, vengo de la tribu de Benjamín. Yo soy judío de judíos. Yo no tengo mezcla, hermano. Yo soy verdadero judío. Aquel nació de la criada, yo nací del matrimonio. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto es precioso, hermanos. Dios llamó a un judío para mandarlo a que nos predicara a nosotros su santo evangelio. Y no llamó una mezcla. Como Jesucristo era un verdadero judío, el que se le envió a los gentiles, un verdadero apóstol judío, para que le predicara a los gentiles. Aquí es el encuentro de este sanguinario e implacable hombre. Él va llegando a la ciudad, la cual iba a devastar de los creyentes, a los cuales iba a arrastrar. Y cuando está a punto de entrar en la ciudad, en el camino se le puso un personaje con autoridad.
Ahí se paró el ser más maravilloso para esperar a Saulo de Tarso. Y cuando él iba en su caballo como un jinete romano, dice que el Señor lo detuvo y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Este es el encuentro de Pablo con Jesucristo. Y con Jesucristo hay un solo encuentro. ¿Cuántos alaban su nombre? Hay gente por ahí vamos al encuentro tras encuentro. Escucha, con Jesús te encuentras una vez y si te salva, te salva. Pablo se encontró esta vez con Jesús y Jesús lo confrontó y le hizo una pregunta: ¿por qué me persigues? Hay que contestarle a Cristo cuando pregunta. Pero ni los caballos, ni las rodillas te podrán sostener de pie cuando Cristo te pregunte. Basta una pregunta de Cristo para estar en el suelo. La Biblia dice en el Apocalipsis que el día que Dios juzgue al mundo, Dios hará pregunta y los hombres caerán de rodillas, se doblarán, porque una palabra de Dios basta para traer al suelo a cualquier individuo. Pablo: ¿por qué me persigues? Esa respuesta no la pudo dar Pablo en su orgullo y en su arrogancia. Cuando Pablo pregunta: ¿quién eres, Señor?, ya se está limpiando los dientes de tierra, está con la boca en la tierra, está enterrado en su humillación. Dios lo ha derribado de su orgullo y lo está interrogando y tiene que contestar. Y la respuesta es: ¿quién eres, Señor? Este es un romano, este es un individuo acostumbrado a destazar, pero ahora tiene uno superior que él, y basta su palabra para humillarlo, y basta una palabra de Jesús para quebrar cualquier corazón. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duro te es dar golpes contra una púa, te estás lastimando solo. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. El Señor no se equivocó cuando llamó a Pablo. Él no ignoraba lo que hacía, pero sabe que Pablo es el hombre que necesita para que también se ponga al frente como un hombre dispuesto a morir por la causa. De esto quería hablar Pablo al decirles que la religión no es suficiente y el tribuno se lo permitió. Cuando Pablo expuso su defensa, él expuso la defensa para explicarles que él vivió con una religión que no fue invento de él. Esta religión nació desde el libro de los Éxodos en la ley, y esto era lo que él guardaba. Pero esta religión le mantuvo hasta que vino Jesús, y como él mismo lo escribió, que la ley era solamente un ayo hasta que viniera Cristo. Así que venido Cristo, su religión va por un lado y Cristo toma el control. Yo esta tarde te digo a ti que me escuchas: la religión, cualesquiera que sea, no es suficiente. La religión no salva. Si la religión salvara, entonces por demás murió Cristo. La religión no basta, hay que recibir a Jesús.
Si le das a Jesús tu corazón, hay salvación y vida eterna. Sé